Estamos empezando esta segunda charla del ciclo de charlas del Centro de Apoyo a la Docencia, este segundo semestre del año 2022. Quiero darles la bienvenida a queridos y queridas colegas que nos acompañan y a quienes nos van a ver después de manera diferida. En esta oportunidad nos visita presencialmente el profesor Jorge Valenzuela. Es doctor en Ciencias de la Educación, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica del Maule y es miembro del equipo interuniversitario de investigadores en educación. Su línea de investigación aborda factores sociocognitivos en contextos educativos, especialmente aspectos motivacionales relacionados con el aprendizaje y las trayectorias educacionales en la educación superior. Destaca su labor como investigador responsable en 4 fondos irregulares, otros fondos nacionales, y como miembro de equipos de investigación en varios otros proyectos con fondos concursables. Asimismo, cuenta con múltiples publicaciones en revistas indexadas, Voz y Scopus, y hace muy poquito, ¿cierto?, acaba de recibir la noticia de que se han ganado un Lucro Milenio en Ciencias del Aprendizaje. Así que felicitaciones. Mira, Jorge, quiero darte las gracias en nombre del equipo CAT y en nombre de la facultad por aceptar nuestra invitación y por tener la generosidad también de venir presencialmente en estos contextos en que estamos recién retomando estas presencialidades. Obviamente que tu trayectoria es tremendamente interesante y por eso te damos con mucha alegría, digamos, la bienvenida, ¿cierto? Y quedamos ahora atentos a escucharte en lo que tú quieras compartir con nosotros. Muchas gracias. Vamos. Presentación. No, de arriba, de arriba. Es de arriba, pantalla completa de arriba. Y ahí, iniciar. Vamos. Muy buenas tardes a todos, gracias por la presencia, a los que nos van a escuchar y a ver el referido, también un placer estar aquí en La Serena, agradecerle al CAT la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes lo que es nuestro trabajo, especialmente en temas de motivación, que es el área en la cual nos hemos especializado. La idea de hoy día es poder discutir y presentar algunas claves que nos puedan permitir de alguna manera abordar los temas motivacionales en la docencia universitaria. Para eso vamos a hacer algún tipo de aclaraciones conceptuales brevemente, algunos aspectos claves para fomentar la motivación, algunos antecedentes empíricos que nos pueden ayudar a dar luces sobre esto y finalmente algunas sugerencias concretas para poder ver cómo podemos avanzar en este desafío que tenemos de tener una mejor motivación de nuestros estudiantes. Partimos de la base de que para que un alumno pueda aprender se requieren al menos 3 cosas. Lo primero, que tenga la capacidad de hacerlo. Segundo, oportunidades de aprendizaje. Pero hay un elemento que normalmente se soslaya, que es que para que el estudiante integre todos los conocimientos y habilidades que nosotros queremos intencionar, tiene que de alguna manera querer y activar personalmente sus recursos cognitivos para poder integrar. Y eso es lo que llamamos motivación. La literatura nos muestra que la motivación tiene una amplia literatura que nos muestra que tiene un efecto muy importante en el aprendizaje. O sea, no es una variable más, sino que es una variable realmente que tiene un peso importante.
Dicho esto, yo creo que lo primero es clarificar algunos conceptos y algunos elementos conceptuales que son claves. Lo primero es ¿qué es la motivación? Lamentablemente es un tema, es un vocablo que usamos desde el sentido común y habitualmente, entonces puede significar muchas cosas. Polisémico. En este contexto, en esta charla, primero vamos a advertir que la motivación no es una cosa. Muchos hablan de la motivación como si pudiéramos agarrar y tener un kilo de motivación, ¿ah?, y meterla dentro del alumno. No es una cosa, es un constructo, es decir, una categoría teórica que me ayuda a entender por qué hacemos lo que hacemos. Y eso es la primera cosa. La motivación no es una cosa. En general, para la mayoría de las personas de a pie, la motivación es una cosa, en realidad son dos. La motivación intrínseca y la motivación extrínseca, como si fueran cosas y como si fueran dos, cuando en realidad es una categoría un poquito más compleja. Vamos a ver eso. Segundo elemento clave, la motivación es un fenómeno transitivo, siempre tiene un objeto. No es lo mismo estar motivado por ir a la escuela, por aprender, por jugar con los amigos, por comer helado, son motivaciones distintas. Pero siempre uno puede estar motivado a hacer. En el lenguaje corriente decimos, no, este niño está motivado o no está motivado, subentendiendo que estamos hablando de aprendizaje o estamos hablando de algún... quiere hacer la actividad que yo le pido que haga. Pero ese subentendido, ese subtexto, no necesariamente es compartido por todos. Entonces, siempre es muy importante tener el objeto a la vista de motivación, ¿por qué está motivado? ¿No? Un tercer elemento clave, como clarificación de esta charla, es, en este caso, vamos a entender motivación con un apellido bien específico. Motivación académica o motivación por aprender. Ese va a ser el marco dentro del cual vamos a hacer esta presentación. Obviamente estamos hablando de motivación por aprender en adultos. Recordemos que los estudiantes universitarios tienen casi el 99% más de 18 años, son legalmente responsables, etc. Son adultos en formación, pero finalmente son adultos. No estamos hablando de niños, ni de escolares, estamos hablando de adultos. Entonces, en este marco, queremos advertir que la motivación ha sido abordada científicamente, desde la psicología especialmente, desde distintas perspectivas teóricas. Las principales son la teoría de la autodeterminación, la teoría de metas, la teoría de expectative value, y hay otras teorías más que complementan esto. En esta perspectiva, la teoría de la autodeterminación dice, a ver, una persona está más motivada en la medida que es capaz de autodeterminarse, elegir la persona misma la actividad. Obviamente eso implica un mayor compromiso y un mejor desempeño. Aquí los polos, y hago hincapié en esto, los polos son la motivación intrínseca, que es lo más interno, y la motivación regulada externamente, que son la motivación extrínseca. Pero no es que sean dos motivaciones, sino que es un continuo que está determinado básicamente por la capacidad de la persona de autodeterminar su acción. Y obviamente hay etapas intermedias que de alguna manera nos podrían ayudar a entender cómo una persona va integrando dentro de su accionar lo va haciendo cada vez más interno, disculpen, esta motivación. Una segunda forma de mirar la motivación es la teoría de metas, que ya no se trata de como la intensidad de tener una motivación, un tema de volumen, sino el tema de orientación, hacia dónde se dirige. Y básicamente, con los aportes de Carl James y ellos,
podemos entender la motivación como un fenómeno que va entre dos polos: querer aprender, que algunos autores lo llaman mastery, otro orientación al aprendizaje, y otro polo que es obtener un buen resultado. Se ha complejizado un poquito más esto y con un segundo eje que es aproximación y evitamiento. O sea, yo puedo querer aprender por aproximación, querer aprender, o puedo querer tener un buen resultado, también aproximación, o puedo querer evitar un fracaso, sería en este cuadrante inferior izquierdo, para los que no están entendiendo. Hay distintos modelos, hay uno con 4 elementos y otro que junta todo el mastery en uno solo. Cuando esta motivación, esta orientación hace querer aprender. La teoría nos muestra que el tener orientación hacia el aprendizaje tiene una serie de ventajas y una serie de características que son altamente deseables, sobre todo en la educación superior. Mejoran la competencia, buscan desafíos, persisten en la tarea, atribuyen el éxito al esfuerzo, reaccionan positivamente al fracaso, etc. Son características que son típicas de las personas que se orientan hacia aprender. Por el contrario, la gente que solamente quiere sacar una nota, ustedes se imaginarán, son características que no son tan deseables: abandonan más rápido la tarea, evitan los desafíos, son más indefensos, etc. Entonces, la teoría nos muestra que la orientación importa. Entonces, la idea es que nuestros estudiantes se orienten hacia el aprendizaje y no necesariamente hacia el desempeño. Evidentemente, queremos aprender y también queremos sacar buenas notas. Las cosas pueden ir juntas, pero que lo principal sea el aprendizaje. Una tercera forma de mirar esto es a partir de la conceptualización que hace Eccleston Winfield sobre dos elementos claves en la motivación. ¿De qué depende la motivación a la tarea de cualquier persona? Básicamente, como dice el nombre de la teoría, de la expectativa que tenga de realizarla bien, y por otra parte, del valor que le atribuye a esa tarea. Yo puedo sentirme muy competente, y en este caso es equivalente a la autoeficacia, de barrera, pero a lo mejor no me interesa andar corriendo por la vida. Entonces, en la medida que estos dos elementos se equilibran, podemos tener una expectativa de mayor compromiso y un mejor desempeño. A la vez, yo puedo valorar muchísimo: oye, el japonés es un idioma, o el chino lo hablan miles de millones de personas y en realidad es súper valioso saber. Sabe que a esta altura del partido yo no tengo ni la edad, ni concentración, ni nada para poder aprender 5.000 caracteres chinos, para poder aprender chino. Entonces, puede que el problema no sea el valor de la tarea, sino que yo no me siento capaz de hacer. Entonces, en la medida que ambos elementos se conjugan, obviamente vamos a poder tener un mejor desempeño. Ellos tienen un modelo que ahí pueden ver bastante complejo, pero dicho en sencillo, ¿no? Que es simplemente esta partecita de acá, de la esquina inferior de la derecha, es que la motivación depende de la expectativa, como decía recién, de ser capaz de hacerlo bien, y del valor de la tarea. Y a su vez el valor de la tarea está construido en base a 4 criterios o 4 elementos que son clave. Primero es la importancia, es decir, en qué medida el contenido, la materia, se vincula con mi proyecto personal. Es importante para mí. El segundo, la utilidad. ¿Para qué me sirve? ¿Qué es distinto a la importancia? Lo útil es lo práctico, lo inmediato. No tiene que ver conmigo, sino para mí.
para lo que sigue, para lo posterior. El interés, el gusto que yo desarrollo para poder hacer esa tarea y el costo que estoy dispuesto a pagar para poder realizar. En la medida que estos elementos son altos, obviamente eso lo podemos condensar como un valor de la tarea más elevado. Esta motivación obviamente influye en el compromiso académico, en el mundo universitario, en un compromiso cognitivo, en la perseverancia en la tarea y finalmente nos da como resultado probablemente mejores aprendizajes y mejores logros. Eso es la forma en la cual la literatura, la psicología ha mostrado y ha analizado, así grandes rasgos, el tema motivacional. Permítanme mostrarles algunos antecedentes empíricos que nos pueden ayudar a contextualizar esto mismo y volver a retomar algún tipo de sugerencias para poder mejorar nuestra labor como profesores, como docentes, de la motivación de nuestros estudiantes. Entonces, algunos antecedentes sobre docencia y motivación. Entonces, lo primero es, ¿qué aspectos motivacionales son relevantes para un mejor aprendizaje en la universidad? Aquí los autores pueden diferir, yo les voy a proponer algunos. Les voy a proponer 5. Es clave la representación que tengamos sobre qué es lo que es motivación. Es clave las prácticas motivacionales o con intención motivacional que realizan los docentes. Es clave el potencial motivador de esas prácticas, los perfiles motivacionales y otros predictores que vamos a analizar. Vamos con el 1. En una investigación ya un poco más vieja, nosotros indagamos en docentes, profesores, en formación y en ejercicio, sobre qué es lo que era la motivación. Profesores, que son a lo mejor el gremio más concernido con este tema motivacional. Y casi el 70% de sus respuestas aludían a temas de entretención, es decir, motivar es entretener. No sé si podemos visualizar las consecuencias de esto. Entonces, yo me coloco en la nariz de payaso, canto, me hago entretenido, y obviamente mi auditorio, mis alumnos van a estar entretenidos. El problema es que, ¿qué tiene que ver eso con que quieran aprender química, estadística, currículum o lo que sea? No necesariamente, lo pasaron bomba, fantástico. Pero no necesariamente eso va a tener un impacto motivacional en el sentido que estamos usando en esta presentación, de el deseo de aprender. Entonces, fíjense que la estrategia, le preguntamos básicamente cuáles creen ustedes que son las mejores estrategias para motivar a los alumnos, y solamente un 23% aludió a temas relacionados con focalizarlo en el aprendizaje. Un 8,4% en la tarea y la gran mayoría, 70%, se focalizó en el tema de la intervención. Entonces, yo creo que este es un primer tema que es clave para poder enfrentar el desafío motivacional de nuestros alumnos. Tenemos que volver a recordar que la motivación tiene un vínculo con el aprendizaje y no necesariamente con que sea entretenido. Hay cosas que son áridas. No todo es entretenido, pero eventualmente pueden ser muy importantes para ser un buen profesional. Un segundo elemento tiene que ver con una decisión política, que tiene que ver con ¿de quién es la responsabilidad de motivar? ¿Del docente o del alumno? ¿El alumno es el que tiene que estar motivado? Si eligió esta carrera, esta universidad, tiene que venir motivado. ¿Por qué tengo que yo andar motivando a mis estudiantes? El otro extremo es, yo, profesor, tengo que hacerme cargo de motivar y que quiera aprender esto. O
lo que yo estoy enseñando, la habilidad, el contenido, etc. Nosotros preguntamos a académicos, creo que son 200 o 300 respuestas que hay aquí, de educación y de salud. Y fíjense que cerca del 70 y tanto por ciento, 80% de la gente de salud se inclina más por asumir el tema de que el profesor es, perdón, lo voy a decir al revés. El 30% de lo de salud dice que el alumno es el responsable, pero en educación solamente el 12%. Es decir, la responsabilidad de la motivación para los profesores está mucho más centrada en su labor docente que, por ejemplo, para profesionales que hacen docencia en carreras de salud. Esto es una opción. Uno tiene que hacer la reflexión para poder saber dónde está situado y en qué medida le atribuye responsabilidad al alumno y en qué medida se autoimpone una obligación de motivar a sus alumnos y favorecer la motivación para el aprendizaje. Entonces, no es que una cosa sea buena o mala, y aquí podrá haber muchas opiniones, pero el tenerlo claro me sitúa a mí frente a qué puedo hacer. Porque si yo digo que la responsabilidad del alumno, no tengo nada más que hacer que esperar a que él mismo se motive. En cambio, si, obviamente, dentro de mis concepciones, la responsabilidad es responsabilidad del profesor, yo tengo que buscar los medios para favorecer esa motivación también. Entonces, esto es un segundo elemento que hay que tomar en consideración. Entonces, primero, una concepción de que la motivación tiene que ver con el aprendizaje y no solo con la entretención. Segundo, que tenemos que en algún momento discernir cómo me sitúo yo como docente frente a la motivación de mi alumno. Y no es solo dar una respuesta, sino en el fondo es dar una respuesta y vehicular las consecuencias que esa opción conlleva. Nosotros le preguntamos a los docentes de salud y educación en esta investigación, oiga, ¿qué hace usted para motivar? Y como verán en esta primera columna, que es la más grande, la gran mayoría, el 60% de las respuestas, tienen que ver con mediación didáctica, no con motivación. Respuestas del tipo, la más extrema, son, le doy ejemplo. Bueno, está bien que usted le dé ejemplo, porque puede entender mejor, pero eso no hace que la persona quiera activar sus recursos cognitivos para aprender. Simplemente facilita, y por eso la categoría la etiquetamos como mediación didáctica. En cambio, y fíjense que todo el resto son bastante menores. También le preguntamos, ahora es que excluyendo la mediación didáctica, todo el resto son potenciales actividades motivacionales. Lo que declaran los profesores, y esto también coincide con nuestras investigaciones con respecto a los alumnos, es que la empatía o la contención emocional, y que obviamente sube significativamente en pandemia, es clave para motivar a los alumnos. Yo quisiera entender esto como el desde, es decir, la línea de base. Esto es equivalente al niño que llega a la escuela que dice, mire, si no ha tomado desayuno, ¿cómo quiere que se concentre y aprenda matemáticas? O sea, si no tiene una contención emocional mínima, o sea, primero pregúnteme cómo está mi familia, cómo estamos sobrellevando la pandemia, qué sé yo, y después entramos en materia. Entonces, toda esta cosa más afectiva, sobre todo después de estos tiempos de tanta distancia presencial, afecta a que, o hace que
este elemento aparezca como un elemento clave para los estudiantes. Y los que clásicamente son los factores más importantes para favorecer la motivación por el aprendizaje, la motivación intrínseca, la autoeficacia, la autonomía, son mucho menos frecuentes como estrategias declaradas por el lado docente, tanto en educación como en salud. Entonces, no se trata aquí, y aquí también hay un elemento que aquí hay la importancia, que también es un elemento clave, que en presencialidad era muchísimo más alta que en online. Pero de todas maneras, esta es la empatía, la construcción emocional, es la clave, es lo que los profesores dicen que supuestamente sería lo más motivante para aprender. Yo concedo que puede ser el piso, pero me quedan mis dudas y les voy a mostrar por qué, que eso sea efectivamente aquello que me impulsa a querer aprender. Cuando digo eso, lo traduzco como activar mis recursos cognitivos, mi atención, mi control metacognitivo para poder concentrarme en la tarea académica y aprender lo que la facultad y la carrera me propone como aprendizaje. Nosotros hicimos una serie de revisiones para poder ver el potencial motivacional de cada una de los distintos tipos de prácticas, cómo influían en el deseo, en la orientación hacia el aprendizaje. Y en el caso de las carreras de salud, en la utilidad, la importancia y la autonomía, las variables que finalmente son contenidas como predictores importantes y significativos en el caso de salud. Y en el caso de los estudiantes de carrera de educación, la importancia y la autonomía. Estas dos se repiten y aparece en el caso de las carreras de utilidad muy fuertemente en el caso de las carreras de salud. ¿Cómo interpretamos esta diferencia? Estamos analizando todavía estos datos, discutiendo, pero en principio pareciera ser evidente que el desempeño en carreras de salud son más inmediatos, más visibles. Uno puede decir, no, si el enfermo se sanó, pero al día siguiente usted sabe que no es así. Y es muy claro y evidente, y hay muchos signos que me hablan de eso. En cambio, en la educación, el tema puede ser muy a largo plazo y más invisible. El si lo hice bien o no si lo hice mal. Porque no es tan directo y evidentemente tiene que ver con un proceso mucho más largo. Entonces, obviamente, la utilidad de lo que me enseñan es clave, tiene mucho más sentido y me motiva a aprenderlo. Cuando digo la utilidad es las prácticas que hacen los docentes aludiendo al tema útil. Aprenda eso porque si usted liga de tal o cual manera la vela, no se le va a soltar, qué sé yo, o va a poder hacer un procedimiento mucho más seguro. O es mucho más práctico, o la inyección se pone así y no así. Esas son cosas más prácticas y que los estudiantes, sobre todo de salud, lo tienen muy claro. Para quererlos aprender, los estudiantes de educación, a su vez, pese a que piden la receta, dígame cómo lo hago. Dame todos los pasos de cómo le enseño a leer a un niño. ¿Cómo hago para poder gestionar el aprendizaje de tal o cual contenido? Lo clave para poder profundizar y apropiarse profundamente de estos contenidos tiene que ver con mi identidad, con mi proyecto, con cómo yo vinculo esos contenidos con quién quiero ser, con cómo voy a ser yo como profesor, en la medida que me construye o tiene relación con mi proyecto académico personal, obviamente mucho más. Y el elemento común, que es la autonomía, tiene que ver con, en la medida que yo doy espacios de autodeterminación, de trabajo autónomo,
las personas se apropian de mejor manera de ese desafío de aprender los contenidos. Y obviamente eso repercute en una mejor orientación al aprendizaje. Visto de otra manera, tiene unos efectos relativamente altos, sobre todo el de utilidad en el caso de salud y el de importancia en el caso de educación. Un tercer elemento que me parece importante es que no todos nuestros alumnos son iguales. Hay perfiles distintos. Y permítanme mostrarles los resultados de una pequeña investigación, de un fórense que hicimos hace algunos años, donde tratamos de perfilar cómo eran estos distintos tipos de estudiantes a partir de variables motivacionales. Lo que medimos, entre otras muchas cosas, eran, para ser un buen profesor, se requiere tener una motivación por la enseñanza. Segundo, querer ser profesor, tener título, compromiso académico, estudiar, curiosidad intelectual, yo quiero saber más. Y permítame un pequeño paréntesis aquí. Si un universitario no quiere saber más, dígame dónde vamos y un profesor, ¿cómo va a poder transmitir el deseo por aprender a sus estudiantes? Y la expectativa de ejercer como docente. Vimos los procesos motivacionales, la trayectoria, pero uno de los resultados que tenemos es el siguiente. Identificamos, hicimos análisis de clusters, identificamos 4 tipos de profesores. Los primeros, donde todas las variables son altas. Todas las variables son altas. Entonces, esto ya no es motivación. Quiere ser profesor, le gusta enseñar, curioso intelectualmente, está dispuesto a comprometerse y quiere dedicarle toda la vida entera a ser profesor. Fantástico. En el rojo, los sin vocación, que son un 13%, no son pocos, que no les gusta enseñar, no quieren ser profesores, uno se dice, bueno, ¿qué hace aquí? Pero evidente, el problema es que sabemos que nuestro sistema educativo es caro y es carísimo cambiarse de carrera. Es un costo económico, emocional, tiene una serie de costos muy altos. Y evidentemente aquí hay estudiantes hasta de quinto año. Entonces, ojo, este grupo, ¿qué se puede hacer con ellos? Bueno, ojalá la institución pueda facilitarle, oiga, si usted va a ser feliz haciendo teatro, vaya y hágalo bien y bienvenido, un nuevo dramaturgo, un nuevo actor o un nuevo ingeniero, pero tenemos un tercer perfil que no está dentro de la media, bueno, el color amarillo está más o menos dentro de la media de las puntuaciones, pero no quiere ir a la escuela. Quiere trabajar en ONG, proyectos alternativos, encuentra que la escuela es muy burocrática, que le gusta enseñar, quiere cambiar la vida de los niños, pero no quiere ir a la escuela. Y finalmente, el cuarto perfil, que lo hemos llamado naif o ingenuo, son aquellos que quieren ser profesores, que les gusta enseñar, quieren estar toda la vida en el colegio, pero sin compromiso y sin curiosidad intelectual. O sea, es el típico estudiante que podemos caracterizar como viene a meter la moneda y a sacar el cartón. Este es un ejemplo de perfiles motivacionales dentro de estudiantes de pedagogía. Y los traigo a colación porque nuestros alumnos, que pueden ser de otras carreras, pueden tener perfiles más o menos similares. No todos están en la perspectiva del ideal, o todos quieren nada, y requieren estrategias motivacionales desde la docencia distintas. En algunos casos es, oigan, sinceremos la cosa,
usted no está para esta carrera, váyase a la carrera al lado, va a ser más feliz, nos va a ahorrar problemas a nosotros, se va a ahorrar problemas a usted. Busquemos la manera de que usted tenga un desarrollo profesional y personal potente en el lugar donde esté más seguir 4 o 5 años con esta carga de que no quiero estar aquí, puede ser muy frustrante para la persona, costoso para la institución, etc. En el fondo, este ejemplo apunta a que seamos sensibles que no todos los estudiantes, aunque podamos dar algunas recomendaciones generales para cómo mejorar la docencia, la motivación las prácticas docentes para fomentar la motivación, tienen que tomar en consideración más o menos una visión o la conciencia de que los estudiantes no necesariamente están en el mismo país todos. ¿No querías preguntar algo? Sí, si ustedes tenían conocimiento es decir, el mayor conocimiento que los estudiantes van adquiriendo del contexto profesional o el contexto laboral, ¿tiene alguna influencia en la motivación a medida que avanzan? En esto sí, en la expectativa. Porque el contexto laboral está complejo. Y cada vez que los alumnos avanzan en su desarrollo curricular se dan cuenta de que es difícil las evaluaciones, el ambiente laboral, las remuneraciones, etc. Claro, lamentablemente, claro, como esta charla apuntaba hacia la docencia universitaria, no traje los otros resultados, pero nosotros de esta investigación graficamos las trayectorias. Y uno de los elementos que cambia es la expectativa de permanecer en el sistema como síntoma de todos los estudiantes para participar en el estudio tenían que haber tenido al menos una práctica inicial, o sea, tiene que haber conocido el contexto. Entonces, partimos de esa base y cambia de primero a segundo y de tercero a cuarto cae más todavía. Entonces, y hicimos estudios cualitativos que nos mostraron también que sobre todo este ideal de que yo voy a cambiarle la vida a los niños choca con la burocracia, el papelito, la formalidad, que no niego que pueda ser útil o necesaria, pero las expectativas que el estudiante llevaba lo desaniman porque venía a cambiarle la vida a los niños y no a llenar el papelito, aunque el papelito puede ayudarlos a formalizar ciertas cosas que son claves, pueden cambiarle la vida a los niños. Pero por ahí fueron los resultados. Entonces, yo creo que esos son elementos que hay que tener en consideración cuando uno piensa a estos estudiantes universitarios a los cuales me toca hacerles clases y que yo eventualmente tengo que interactuar con ellos para que quieran aprender los contenidos y las habilidades que yo les estoy enseñando. Y dentro de la CAPI de varios otros, quise poner una variable que nosotros hemos estudiado también, que me parece clara, que es la motivación por la lectura. La universidad media los conocimientos, o gran parte de los conocimientos profesionales, a partir de un formato que se traduce en lectura, en el texto escrito, donde está el detalle y la precisión exacta del conocimiento que estamos tratando de instalar en los estudiantes. Hay otras habilidades que se desarrollan también, pero la lectura es clave dentro de la formación. Y, dicho en síntesis, descubrimos que hay primero una desmotivación durante la formación en pedagogía que comienza ya desde el primer año a segundo año, afecta principalmente al valor de la tarea, de por qué es importante leer. Y ahí el tema de importancia es clave. Y afecta especialmente a los estudiantes más motivados, los del primer perfil, los que tenían la mejor motivación, esos son los más afectados por la motivación, por la lectura académica. Entonces, bueno, ahí tenemos más desafíos. Esa es la parte negativa. Veamos lo positivo. Otro estudio que hicimos
un universo mucho más grande de estudiantes universitarios, ya no solo de pedagogía. Hicimos una selección de estudiantes que tengan alta motivación, pero a la vez que declaran haber cambiado, mejorado su motivación por la lectura académica, y hicimos un estudio cualitativo para poder indagar, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué usted, cuáles son las razones por las cuales usted mejoró su motivación por la lectura académica? Y los factores más claves son luego vinculados, porque se vinculaba con el medio internacional. Y más allá de la exigencia, el desafío. O sea, no porque el profesor llegue con 1 kilo de libros, tome, léase todos estos libros y handbook para la próxima semana. Es decir, chiquillos, esto es clave para su formación. ¿Ah? Y yo lo desafío a que nos apropiemos de esto, porque eso lo va a hacer a usted un mejor profesional. Eso gatilló este deseo de profundizar y de mejorar su motivación por la lectura académica. Y en esto, el docente es la clave. No es que de un día para otro se despertaron y, hoy día estoy más motivado por leer. No. Esto, normalmente todos los relatos que recogimos aluden a que hubo un profesor que le dio contexto de generación de la obra. Oigan, este libro es de tal autor. Él estaba peleando con otros teóricos de la época y él da esta solución. Y esto tiene tales implicancias para su vida profesional. En la medida que el profesor hizo eso, el estudiante obviamente tiene la capacidad de engancharse y de alguna manera hacer significativo esta lectura. Sí, Jorge, mira, de verdad me encuentro bastante sentido a estas conclusiones que usted a las cuales llega. Fíjate que en el caso nuestro, como Universidad Nacional, tenemos un sistema de biblioteca, SIBULS, que llamamos nosotros, que está bastante informada respecto de la consulta de los estudiantes actualmente. Y curiosamente, la citación de artículos, textos, de ir simplemente a la biblioteca, me llamó la atención, me ha llamado siempre la atención que en la pedagogía es más baja. Simplemente, digamos, el acceder a textos, no solo físicamente, sino que también en las plataformas digitales. Ahí nos metemos en otro tema, porque yo creo que desde esta universidad también, Cataldo, poco, hizo un estudio donde mostraba que muchos profesores declaraban que lo importante es aprender en la práctica. Sí, así, bueno, ¿qué nos queda? O sea, no quitamos la formación, mejor la hacemos por rápida, me paga la universidad, yo le regalo el cartón y vaya a aprender lo importante en la facultad. Perdón, en la práctica profesional, en el ejercicio profesional. Pero todos tenemos conciencia de que esos 5 años son necesarios. Ahora, que el chiquillo no lo vea, eso es un tema que también nos desafía a nosotros. Ahora, como ven, hay no sé si me perdí o no, si usted lo dijo, ¿cómo recogieron la información de los estudiantes? En este estudio, sí, son varios estudios de este tipo. Con este hicimos una encuesta con 1000 y tantos casos, desde alumnos de ingeniería, pasando por cine, de distintos tipos, y con unos instrumentos, con el EMBLA, que es un instrumento que también desarrolló nuestro equipo, Carla Muñoz y otros, que mide la motivación por la lectura desde la perspectiva de expectancia en varios. Entonces, cuán competente me siento para poder leer académicamente y cuán valioso lo encuentro. Valioso en términos de importancia, utilidad, interés y costo. ¿Y midieron las habilidades de lectura previamente? No, porque era el screening, porque el centro era poder determinar qué hace que, la pregunta es, ¿cuál es el gatillo? ¿Qué pasa con las personas que mejoraron su motivación? Porque en general todos los estudios apuntan hacia la baja,
Y bueno, y el diagnóstico de que, entre comillas, y bien entre comillas, los estudiantes no leen, ese tipo de afirmaciones, son bastante difundidas y razón no falta, aunque podemos discutir varias cosas dentro de eso. ¿Eh? Pero nos importaba el anverso, o sea, ¿cómo? O el reverso. ¿Qué pasa con los elementos que ayudan a mejorar en una perspectiva mucho más positiva? Entonces, bueno, de todas maneras, todo el detalle están en todas las láminas que ustedes pueden ver, pausear el video después. Ahí está la referencia a los proyectos y a las publicaciones, donde está todo el detalle y todo lo que tiene eso. Entonces, digamos, ¿qué podemos hacer para motivar? Y traduzco motivar, lo puse entre comillas, para favorecer la motivación. Porque en realidad, lo que yo hago como docente es generar puentes, factores que permitan que el estudiante se motive por aprender. Yo diría, sí, serían estas pistas como en 4 elementos. 1, tener una adecuada representación de la motivación. Un poco lo que veníamos conversando antes. Discernir la responsabilidad, mejorar la formación motivacional de los docentes. No basta con que nosotros le digamos, colega, te tiene que motivar a su alumno. Ya, pero es re fácil decirlo. El problema es en qué consiste eso y qué está entendiendo el otro por lo que yo acabo de decir. Entonces, dice, motiva a su alumno, entonces va, se mueve, hace show, lo hace muy entretenido, fantástico, y los alumnos dicen, el profesor buena onda. Sí, pero eso no hace que quiera aprender o que el alumno quiera apropiarse de los contenidos de cálculo 1, en ingeniería o de cosas que pueden ser más densas o no tan lustrosas como nosotros quisiéramos. Y finalmente, desarrollar prácticas de alto potencial motivador. Recapitulemos lo primero. Motivar no es dar ánimo. ¡Vamos, tú puedes! No, es dar motivos. Es mostrarle y hacer surgir en el estudiante los motivos que hay para hacer esto. La actividad completa, de estar en la carrera, de poder comprometerse en el curso, de comprometerse con el aprendizaje de los contenidos específicos que se dan en el curso, de las habilidades que tiene que desarrollar. Entonces, motivar no es dar ánimo, es dar motivo. Dicho de otra manera, motivar es suscitar el deseo de aprender, no es entretener. Fantástico si somos entretenidos. Eso no, por favor, no es que hay que ser aburrido ni fome, no. Es un plus y bienvenido. Pero el foco no es ese. El foco es suscitar el deseo de aprender. Que no es fácil. Porque lo fácil es colocarme en la nariz de payaso y hacer el show y contar un chiste que lo pasen muy bien. Eso es fácil. Un comediante o una me va a decir que no, pero eso es mucho más fácil que suscitar el deseo de aprender. Es una tarea compleja, es una tarea difícil. Máxime cuando, permítame aquí un excurso, yo soy de la teoría de que nuestros estudiantes no eligieron estar acá. Ellos terminaron el cuarto medio y tienen integrado que después del cuarto medio, bueno, vienen a la universidad. Entonces dieron la PSU, PBT o el nombre que les toque, sacaron un puntaje y decidieron con este puntaje para que me alcance. ¿Cuál es la carrera que realistamente yo tengo a la vista y con la cual yo puedo, me es más cercana, se acerca más a mis intereses? Y bueno, eligieron una, pero no es que la gran mayoría tenga un proyecto que haya soñado con ser profesor, músico, psicólogo. Hay algunos que sí, evidentemente. En general, toca ser universitario. Y eso es un problema, porque en el fondo
el proyecto académico y profesional que se desarrolla en la universidad es un proyecto que se va construyendo muy de a poquito, cuando debiera estar idealmente más a la base, cosa que se desarrolle y no solamente que se vaya construyendo y uno se vaya adecuando. Bueno, ya estoy aquí, bueno, encontramos el entretenido y lo bueno a esta profesión, sea cual sea. Entonces, lo primero es, si nosotros queremos suscitar el motivar a nuestros estudiantes o ayudarlos a que estén más motivados, primero tenemos que no perder de vista que motivar está dirigido al tema del aprendizaje. En cómo yo suscito o favorezco el que el estudiante quiera aprender. Lo segundo es discernir de quién es la responsabilidad. Y toma postura. Estaremos un poquito más allá, un poquito más acá, porque eso va a determinar, bueno, si el profesor le corresponde esta tarea, bueno, me tengo que hacer cargo. ¿Cómo me hago cargo? Formándome, entre otras cosas. Y generando estrategias que me permitan tener un impacto en el deseo de aprender. ¿Y cuáles serían esas? En principio, las que yo mencionaba antes. La importancia del aprendizaje, es decir, generar acciones motivadoras, permítanme, generar acciones docentes que vinculen los contenidos, habilidades, con el proyecto personal del estudiante. ¿Con quién quiere ser? Con el ideal de profesional que aspiramos, con el sello de la institución, para que le haga sentido. Esto vale la pena aprenderlo. Entrémosle. Lo segundo, mostrarle la utilidad. Esto también tiene una conclusión práctica. Me permite de alguna manera gestionar y ser mejor profesional y favorecer el trabajo autónomo. Si yo se lo doy todo de la boca, yo cumplo con que procesar lo que me dieron, pero en realidad, en la medida que yo me hago cargo y de alguna manera doy espacios de autonomía dentro de lo razonable para que el alumno pueda enfocarlo de una manera específica o elegir un tópico dentro de la... y a partir de eso organice los contenidos que estamos trabajando en clase, obviamente se va a apropiar de mejor manera y más profundamente del aprendizaje esperado. Y acá nosotros hablamos de potencial motivador, porque algo que no expliqué en las diapositivas anteriores es que nosotros operacionalizamos ya no cuán motivante el alumno dice que es una actividad, sino que hicimos esa pregunta más cuán frecuentemente es realizada e hicimos revisiones y podemos el estudio de cuál de esas conjunciones de elementos entre el factor motivacional percibido y la frecuencia con la cual ellos están expuestos a ese estímulo impacta su deseo de aprender. Y por eso lo hemos caracterizado como potencial motivador. Y lo que pareciera tener mayor potencial motivador son estos tres elementos. Aunque, si uno revisara en las preguntas, ¿cuáles de ellas dicen los estudiantes que más los motivan? Va a aparecer en primer lugar la contención emocional. Y está bien, hay que darla, no se trata. Pero si usted quiere suscitar el deseo de aprender, eso puede ser la base, pero no tiene ningún efecto sobre el deseo de aprender. No explica el deseo de aprender. Lo que explica son la importancia, la utilidad y el trabajo. Y en carrera humanista o de educación, la importancia y el trabajo. Y finalmente, el desafío es, claro, esto es una visión general y muy un público no especializado, pero el desafío y la invitación es que seamos capaces de encontrar la manera de formarnos en esto, de buscar los detalles para poder ver cómo concretamos, cómo
cómo de alguna manera ideamos con nuestras capacidades, con lo que hacemos, con las temáticas que nos toca impartir en la universidad, estrategias adecuadas para poder vincular mi materia, se supone que nosotros somos los expertos, y darle sentido para que el alumno de alguna manera pueda captar ese sentido y pueda integrarlo más profundamente y motivar su deseo de aprender y realmente que eso se manifieste y que sea un mejor profesional y tenga unos resultados más adecuados. Muchas gracias por su atención. Gracias al Centro de Apoyo de la y a Fondes que nos ha financiado también la presentación, porque muchos de estos resultados son producto de nuestro proyecto, y queda también el correo electrónico por cualquier contacto y la idea de poder compartir y discutir más en profundidad estos elementos que me parece que son claves para poder acercarnos de una manera más fina a este desafío que tenemos de motivar a nuestro alumno. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Jorge justamente iba a señalar eso, que Jorge nos acompañó con cargo a su proyecto Fondes, así que muy generoso. Y quería ahora dar un tiempo y ojalá poder motivarlas y motivarlos para que puedan hacer preguntas. Así que se ofrece la palabra para que podamos dialogar, conversar un poco sobre lo que nos ha presentado Jorge. Vamos a ver. A mí me llamó la atención que los profesores consideraran la motivación como la intervención. Yo quiero saber si ustedes pudieron indagar acerca de las razones que tienen para aquello. No indagamos en las razones, simplemente hicimos el screening en torno, porque nosotros no esperábamos que fuera tan fuerte el tema de esta representación, donde motivar es entretener. Ahora, el problema es que, como es una palabra de uso habitual, no se entiende desde la psicología de la motivación, el tema del concepto de motivar. ¿Cómo se llama? Se interpreta desde el uso corriente. Y motivar es entretener, dar ánimo, vamos, tú puedes. Más bien en esa línea, ese es el uso corriente del término. Pero esto no tendrá algún efecto, el conocimiento que los profesores tienen de su formación curricular. Es que el problema es... No sé si será a lo mejor puede ser una grosería, un problema de la enseñanza del currículum. Porque el modelo de clase o el formato de clase tiene un comienzo, un desarrollo y un final. En el inicio hay una motivación inicial, y la motivación inicial puede ser cualquier cosa que no está vinculada al contenido o al aprendizaje que se quiere lograr. Claro, ahora, a ver, ¿qué es lo que vimos nosotros? Esto hace un par de años ya, y que concluimos. Primero, este es el primer diagnóstico. Ahora, el problema es que la motivación era motivación a secas. Segundo, no había foco en el aprendizaje. O sea, también había una serie de elementos. Tercero, los estudiantes de las carreras de pedagogía a nivel nacional, en ninguna parte, que yo sepa, se les enseña, hay formación motivacional. Salvo, a mí en mi caso, me enseñaron en didáctica, cuando yo estaba en la universidad, que existían dos motivaciones, intrínseca y extrínseca, y me dijeron como lema, motiva a su alumno. Se acabó. Eso fue todo. Yo creo que en el mejor de los casos podríamos llegar a que alguien le explicó algo de la teoría de autodeterminación mía, en la medida que los estudiantes se autodeterminan, están más motivados.
Eso podría haber sido. Ahora, el problema es que esos esquemas teóricos, que son los más clásicos y más repartidos a nivel mundial, el problema es que son elementos teóricos que normalmente se han estudiado en población adulta. Porque en la escuela yo tengo muy poco margen para poder dar autodeterminación. El alumno no puede elegir el contenido porque no sabe de contenido. El currículum, la insistencia. A lo más podemos llegar a explíqueme la tarea con un dibujo, con una canción, con una representación. Pero la universidad no. En la universidad se supone que podemos tener un margen mayor y el margen está dado porque tú eliges la universidad. Sí, pero... y eliges la carrera. Pero no se elige. Uno no elige los contenidos de la universidad. No. Entonces, el margen de maniobra, pero en la universidad uno puede hacer monográfico, tematizar, y usted elíjame uno de estos tópicos, profundícelo. O sea, hay un margen un poquito mayor. Ahora, pero la formación de los profesores, salvo estas dos o tres generalidades, no pasó a mayores. Entonces, y esta insistencia de que la motivación es entretener, es una carga muy pesada. Hay un texto que escribió Ricardo Rosa y alguien más, no me acuerdo en este momento, mil disculpas por el olvido, que se llama Dime en qué colegio estudiaste, te diré qué 6 tienes. Nombre súper provocador, de edición de la Universidad Católica. Un estudio muy, muy interesante, donde ellos hacen una cosa que yo encuentro genial. Pescan la definición de inteligencia, que todos discursivamente decimos no, si puede modificarse, qué sé yo, pero a la larga, en el uso práctico, si uno dice inteligencia, es fija y estable y no hay tutía. Pero en general, eso es así. Ahora, ¿qué hicieron? Le cambiaron nombre, le pusieron capital cognitivo. Tú puedes aumentarlo o disminuirlo. Y además utiliza una metáfora que me encanta, que es la de la máquina ¿cómo se llama? Digital, donde inteligencia en el fondo es mirar con más o menos píxeles la vida. No sé, a mayor cantidad de millones de píxeles uno puede distinguir y profundizar y hacer una manipulación mucho más fina del mundo, que cuando tiene 2 píxeles. Entonces, cambiaron el nombre. ¿Por qué? Porque constataron que el peso de la palabra inteligencia, pese a que tiene exactamente la misma definición, impedía la posibilidad de pensar el constructo de manera que fuera evolucionando o hubiera aumentando o disminuyendo. Entonces, eso mismo nos pasa en el tema motivacional. La palabra motivación tiene una carga tan fuerte en temas de participación, en temas de entretención, que pese a que podamos decir, no, pues obviamente lo que nos interesa es la motivación por el aprendizaje, eso se olvida muy rápidamente. Y el piloto automático nos pasa inmediatamente al tema de la entretención. ¿Y los puntajes de ingreso tienen alguna relación con la... No, por lo menos con el nivel que nosotros medimos, con los estudiantes, los datos que teníamos no hacían mayor diferencia. Porque de repente hay direcciones que sí en mi carrera, todos lo marcaron como primera opción, y eso es un signo de que están motivados. Pero si tu carrera corta voy a inventar 550 puntos, y la alternativa es otra que no voy a quedar, la coloco en primera opción esta. Entonces, no es un signo de que en realidad yo esté motivado por esto, es lo primero que, dentro del abanico de posibilidades reales, puede que la primera puede ser, yo me paso un pueblo, digamos, y coloco una carrera que, por si pasara estas cosas de la vida, que corre la lista 40 puntos y yo me quedo ahí adentro. No, pero lo que la decisión racional normalmente tiene que ver con
dentro del marco de posibilidades reales, colocar la opción. Y ahí les cuento una anécdota. Yo cuando estaba en tercero medio, con mis compañeros, levantábamos la mano, preguntábamos, profesor, pero y esto otro. Cualquier observador externo hubiera dicho, qué curso más motivado, qué curso más participativo, qué impresionante cómo nos pusiéramos de acuerdo para que nos respondieran todas esas preguntas, porque queríamos que no pasara más materia, porque no queríamos evitar que entrara más materia en la prueba. Era una estrategia consciente, premeditada, para poder, no sé si el profesor se da cuenta, pero eventualmente sí, y bueno, aprovechaba de profundizar en la materia. Pero en el fondo era un mecanismo de evitar mayor cantidad de carga de unidades en la evaluación siguiente. Pero cualquier observador externo hubiera dicho, oh, que están motivados. No, mentira, estábamos absolutamente confabulados para hacer eso. Entonces, el ser participativo, o no siempre, puede que sí, pero no siempre también es signo de motivación. Por favor. También van a descubrir cuál es lo que motiva a eso. Estamos motivados claramente, pero que no entrar a más contenido de la prueba, no por aprender más contenido de ese momento. Claro. Y volvemos al tema de que, claro, yo he circunscrito todo esto a motivación por aprender, ¿no? Porque ese es el negocio que nos convoca a nosotros, como académicos y como estudiantes, de cómo de alguna manera suscitamos el apropiarnos de estos contenidos, de estas habilidades que de alguna manera están propuestos por la formación para que uno sea un mejor profesional. Sí, asumiendo que motivar es otorgar un motivo, ¿no? Y en este contexto educativo el motivo está asociado, como decía Carlos, al currículo, ¿no es cierto?, que suele ser más conflicto. No se abre ahí una interesante brecha para motivar y entregar esos buenos motivos. Tal vez si, por ejemplo, fortalecemos, fomentamos una mirada más interdisciplinaria, quizás, no abrimos ahí un espectro distinto de oportunidades de encontrar mayores elementos como guía motivacional, por decir algo, o a través de que se lo da concepto, por ejemplo. Sí, yo creo que te da una amplitud mayor para poder mirar estos distintos aspectos. Ahora, o más bien, yo diría, te da la posibilidad de tú plantearte quién quiero ser como profesional. Y desde qué área o desde qué especificidad me voy a especializar más, o me voy a apalancar para poder ser un mejor académico, profesor o psicólogo, lo que sea. Entonces, eso podría ser una oportunidad. Yo creo que, permítame, nosotros hicimos una investigación con Andrea Pérez sobre la representación también de la motivación en profesores, y les preguntamos, bueno, ¿cuál es la importancia de la familia? Estamos hablando de escolares, tal vez, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la familia en la motivación escolar? Fundamental, sí. Y tirar una cantidad de atributos y de demanda a la familia para que la familia, en el fondo, ella es la responsable de mandármelo listo para aprender. Y la pregunta después, bueno, ¿y usted, profesor? ¿Cuáles son los motivacionales? No, yo tengo que captar la atención para poder pasar la materia, para que me pesquen, literalmente. Entonces, el punto es que la motivación también puede ser disociada, incluso esta motivación para aprender, entre quien le da sentido al aprendizaje, que en este caso a nivel escolar se lo atribuyen a la familia. La familia me lo tiene que mandar listo para aprender, y yo voy a hacer un trabajo
profesional de mediar ese aprendizaje, yo capto su atención y de alguna manera los vehiculo los contenidos y las habilidades para poder generar un mejor aprendizaje. Entonces, el problema es que ¿quién es el experto en química, en biología, en historia? La mamá, el papá. Puede que sepa mucho y el capital cultural en los niveles socioeconómicos altos no hay problema. Pero si el papá, la mamá no tiene ese capital cultural. Pobrecito niño, no vino, nadie le dijo para qué servía aprender en la escuela. Entonces, bueno, ahí está. O sea, no podemos llegar a eso. Los profesores, tanto en la universidad como de alguna manera, somos quienes dominamos la materia y podemos darle perspectiva y horizonte de cuál es la relevancia de los contenidos y habilidades que nosotros estamos enseñando para que le hagan sentido al chiquillo. Ese es el rol. Entonces, ahí, como expertos, nosotros tenemos un bagaje muchísimo más amplio que el mismo chiquillo o que otros agentes para poder dar sentido a ese aprendizaje. Ahora, volviendo a una cosa que usted mencionaba al principio, en torno a la cosa curricular, este esquema de inicio, desarrollo y cierre de la clase muchas veces está teñido por elementos, etiquetas medio declarativas, porque en el fondo ese inicio motivacional se tiñe con una expresión que se llama tenemos que facilitar el aprendizaje significativo. Vamos a escuchar eso. Entonces, la pregunta que yo me hago, bueno, es ¿de qué estamos hablando cuando decimos esa expresión? Estamos hablando de Usuben, que me dice que aprendizaje significativo es la relación sustantiva y no arbitraria entre el contenido que yo voy a enseñar y la experiencia del niño anterior. Pero eso para conocimiento declarativo, otro tipo de conocimiento no calzan dentro de ese esquema. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Porque aquí pescamos la receta simplemente. Bueno, conectamos el contenido previo con el contenido, o sea, la experiencia previa con el contenido que yo voy a enseñar. Permítanme un ejemplo peregrino de mi pasado. Niños, ¿quiénes de ustedes han ido a la cordillera? Yo, profesor. Fantástico, ¿y cómo te fue? Muy bien, fantástico, y es blanquita, o si no la vio en la caja de fósforo, etc. Ok, vamos a analizar y ahora vamos a estudiar la estructura geomorfológica de los Andes con los anticlinales y los inclinales. Perdón, estamos hablando de dos objetos distintos. Para el niño, la cordillera es un lugar de paseo, de disfrute, estético, para pintarlo, para caminarlo, para correrlo. Para el profesor es un objeto de estudio. Entonces, ese vínculo que se supone, hicimos el vínculo entre la experiencia previa y el contenido que yo voy a enseñar, primero están dos planos distintos, o podríamos eventualmente juntarlos, pero muy probablemente pasen en dos líneas distintas. Y cumplimos con relacionar un conocimiento previo con esto, con este contenido, pero de nada. Distinto es decir, la cordillera, ¿por qué hay lugares planos y lugares que son más escarpados? ¿Cómo se forma eso? Tenemos un problema, ¿cómo podemos saberlo? Hay otra dinámica, ya no solo con esta lógica de cumplir con el check de conectar las cosas, sino que generar el problema, etc. Yo creo que en la medida que más allá de cumplir con la dinámica o con los pasos, de alguna manera somos capaces de darle sentido a los contenidos y a las materias que vamos a enseñar, vamos a poder generar la activación del recurso cognitivo de los niños para poner atención, para poder saber entender, para poder hacerse preguntas frente a eso. Y lo mismo para los universitarios, en la medida que nosotros complejizamos eso y demostramos el horizonte en el cual esto tiene sentido,
evidentemente, tenemos muchas más posibilidades que simplemente darle un ladrillo, decirle para la próxima clase usted lo analiza y me lo recita literalmente en la prueba, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un desafío bien interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, si no hay más preguntas, entonces te agradecemos, Jorge, Muchas gracias. por muy generosa presencia. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los dejamos invitados a la próxima actividad que va a ser el viernes subsiguiente. De la próxima semana lo tenemos la actividad. ¿Ya? Muchas gracias. A ustedes.